Entonces vamos a dar inicio a la última mesa del día de la fecha, que es una de las tantas mesas interesantes y que genera bastante debate sobre la investigación y la enseñanza de la filosofía medieval en los centros educativos, universitarios, en los que ustedes, o centros de investigación en los que ustedes están trabajando, y para que nos comenten las experiencias. Contamos en esta mesa con el doctor Luis Bacigalupo, el doctor Juan Manuel Campos Benítez, la doctora Silvia Contaldo, el doctor Nicolás Lázaro, la doctora Celina Lerta Mendoza y el doctor Jimmy Basworth. Les comento que para esta exposición tendremos unos 7 minutos por expositor, ¿sí? Comenzaría en este caso, no sé si está Luis, sí, acá está el doctor Luis Bacigalupo. Bien. Hola Susana, hola a todos. Estamos todos menos Serra. Sí, Serra no está. Bien. Sí, doctor Bacigalupo, cuando guste. Sí, muchas gracias por la invitación en primer lugar, es un placer estar acá con ustedes. Tengo entendido, si es que no me equivoco, que estamos conversando sobre la enseñanza de la filosofía medieval, ¿verdad? Exactamente. Y sí, esto, la enseñanza y la investigación. Sí, disculpe. Enseñanza e investigación, y esto un poco lo que se espera es que uno en el tiempo que se le ha asignado comente un poco cuál es su experiencia. Exactamente. Bien, correcto. Entonces, bueno, yo acabo de jubilarme después de haber sido profesor de filosofía medieval durante casi 4 décadas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y aquí en Lima. Y la experiencia que he tenido como profesor de filosofía medieval ha tenido sus peculiaridades. La especialidad de filosofía de mi universidad recibe estudiantes que, imagino que esto debe ser una tendencia general, generalmente están interesados en la filosofía antigua, la filosofía contemporánea y en menor medida en la filosofía moderna, pero no se puede destacar un interés en la filosofía de la Edad Media, lo que convierte la tarea del profesor de filosofía medieval en un esfuerzo cuesta arriba, porque hay que interesar a los estudiantes, hay que despojarlos de una cantidad de prejuicios con los cuales se acercan a los temas vinculados con la filosofía de la Edad Media. Y la otra peculiaridad que hay que destacar es que nosotros en la universidad recibimos en la especialidad de filosofía no solo a estudiantes de filosofía con las características que acabo de mencionar en lo que toca a sus intereses, sino que también recibimos a estudiantes de una especialidad que se llama estudios teóricos y críticos. No constituyen el grueso de los estudiantes en el salón, pero sí una parte importante porque curiosamente son los que más preguntas solían hacerme acerca de la filosofía en la Edad Media. Luego hay que destacar que me propuse desde un principio, dadas las condiciones que acabo de relatar, me propuse como objetivo del trabajo algo que vi en mi experiencia europea, que fue en la Universidad de Berlín. Allí la filosofía medieval se enseñaba en los años 80 en función de permitir una mejor comprensión del proceso de la modernidad. Y utilicé eso como una
estrategia para alcanzar como objetivo una mayor apreciación del periodo en su conjunto y de los principales autores que se destacan allí, ¿no? En ese sentido, la idea era presentar la filosofía medieval como antesala de la modernidad. Y dio buenos resultados. Allí creo que se despertó un interés mayor porque, por un lado, se empezaron a comprender mejor algunos de los temas que se debatían en la escolástica y por otro lado se interesaron también en la ruptura que este enfoque suponía respecto de la filosofía antigua. O sea que básicamente la estrategia tenía un doble frente. Por un lado, presentar a la filosofía medieval como antesala de la modernidad y por otro lado, presentarla también como ruptura con la filosofía antigua y helenística. Y dentro de ese enfoque global, hacer resaltar en el periodo, en el primer periodo, digamos, el periodo de confrontación con la filosofía antigua y helenística a los autores que producen esa ruptura, donde la figura de Agustín de Hipona es la descollante, y en el periodo de antesala de la modernidad, es decir, ya hacia el final de la Edad Media, estaríamos hablando desde Abelardo hasta Occam, los autores que de algún modo ponen en marcha los temas que después el mundo moderno tendrá como centrales. Esto fue, digamos, como repito, la estrategia docente que yo utilicé para despertar el interés en la filosofía medieval. Creo haber tenido éxito en la medida en que hay algunos estudiantes, bueno, en este momento uno de mis estudiantes es el que toma la cátedra, y hay uno que otro más que ha dedicado su labor docente y profesional al estudio de la filosofía de la Edad Media. Mi propio proceso de madurez personal en todos estos años me llevó a comprender dos cosas que eran fundamentales para que esta presentación de la filosofía medieval pudiera tener éxito. Primero, necesitaba estudiar teología para poder presentar de una manera adecuada las características de una filosofía que se separa de la filosofía antigua clásica y helenística y que anticipa desde esta preocupación por los temas teológicos lo que finalmente va a conocerse como filosofía moderna. Y por otro lado... Tendría un minuto tendría. Termino solo con... ¿Cómo no? Termino destacando que no solamente me dediqué a los aspectos especulativos, sino principalmente también una línea importante de mi trabajo docente fue la filosofía práctica. Y para eso tenía que dedicarme no solo a comprender la teología de la Edad Media, sino sobre todo la historia del derecho en la Edad Media. Bueno, sí. Con esto puedo cerrar aquí mi participación. Muchísimas gracias, doctor Bacigalupo. Muchas gracias. Por favor, si es que se encuentra el doctor Juan Manuel Campos Benítez. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. 7 minutos, ¿verdad? Sí. Ok, comienzo. Yo le aviso. Sí, sí. ¿Sí puedo empezar ya? Sí. Ah, ok. Ok, bueno. Voy a hablar como profesor, ¿no? De filosofía, bueno, de medieval. Mi primer problema que encuentro es que para entender a los medievales hay que entender la patrística griega y latina, y para entender la patrística hay que entender la antigüedad griega. Entonces veo que para entender a los medievales tengo que ir hacia atrás, y en ese camino me puedo perder, porque va a haber muchos autores
que me pueden cautivar y puedo dejar de interesarme por lo medieval porque debo ir hacia atrás. Por otra parte, he notado que cuando más investigo una disciplina contemporánea, en mi caso la lógica simbólica, lógica matemática, veo que entre más le estudio, más entiendo al medieval. De alguna manera, cuando toco el tema, bueno, cuando enseño medieval, tengo que ir hacia atrás y también tengo que ir hacia adelante. Y siempre hay el riesgo de perderse, ¿no? Esto se debe en parte a que en la mayoría de las universidades la filosofía sigue una secuencia lineal de atrás hacia adelante, histórica. Antigua, medieval, moderna, contemporánea, era la clasificación que cuando yo estudié era la que estaba vigente. Entonces, de alguna manera los maestros de medieval dependemos de lo que otros han enseñado al estudiante de filosofía griega, ¿no? Es un problema, ¿no? También hay otro, o sea, un problema es que la secuencia puede desviarnos un poco porque hay que ir a lo que hay antes y a lo que hay después, ¿no? Repito, el área que me interesa es la lógica. Hay una autora, Dorothy Sayers, que hace una distinción entre una herramienta y una asignatura. Piensa que a veces lo que enseñamos son contenidos, pero no enseñamos a pensar con claridad, no enseñamos a escribir con claridad, o a que el estudiante se exprese, o a que el estudiante pueda juzgar si un argumento es válido, si una oración es verdadera o falsa. Ella dice que estas son herramientas. Y esas herramientas, ella piensa que un ejemplo muy bueno de herramientas para el aprendizaje son el trivium, el estudio de la gramática, la dialéctica y la retórica. Dialéctica es como lógica, pero en el trivium es algo un poquito más complejo porque está orientada hacia la discusión, el debate y la metodología escolástica que tiene que ver con la discusión. El problema es entonces qué vamos a enseñar. Si enseñamos algo medieval que es el trivium, tiene que ser algo como herramienta, no como materias. Las herramientas, dice esta persona, Sayers, se van a usar para aprender mejor los contenidos. Bueno, una cosa que yo hago en mis cursos de lógica es que enseño lógica simbólica, lógica matemática, pero meto contenidos medievales. Meto teoremas medievales, meto problemas medievales y nunca se dan cuenta los estudiantes. Claro. Si yo dijera que les estoy enseñando lógica medieval, podrían sentirse engañados o algo así. Algunos pensarían que estoy enseñando algo obsoleto y ya superado. Mi problema es que yo veo la lógica más como herramienta, más como herramienta que como contenidos. Cuando la veo como contenidos, generalmente la veo como filosofía de la lógica. Creo que mi punto de interés sería llegar a una enseñanza tal que enseñe lógica medieval, pero como lógica sin más, no como la lógica, no como la lógica. Mi idea es que podríamos enseñar la filosofía medieval como filosofía sin más, y me baso en lo que he experimentado en mi enseñanza de la lógica contemporánea, donde meto contenidos medievales y encajan muy bien. Claro que con ciertas divergencias, pero de las que no puedo hablar ahora. Gracias.
No, a usted, muchísimas gracias y luego continuaremos con las preguntas y el debate. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a la doctora Silvia Contaldo. Yo también te aviso, Silvia, 2 minutos antes. Sim, boa tarde. Quando gustes. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Saudações do Brasil, que anda pegando fogo em tudo quanto é lado e de todas as maneiras. Eu agradeço muito essa participação, porque um dos problemas, escutei com muito prazer o professor Galupo, agora o professor Juan Manuel, também leciona há muitas décadas, e sempre me senti muito sozinha na medieval. É um trabalho solitário, porque a gente tem que superar os preconceitos, hoje menos graças à publicização, à popularização da Idade Média. Ficou pop a Idade Média, ficou chique, como a gente diz aqui. Mas isso não me garante um bom lugar na universidade. Então, eu também, e sempre me ocupei muito do ensinar do processo, eu começo sempre trazendo um problema aparentemente desconectado da Idade Média para fazer chegar à fonte, mais ou menos como Tomás de Aquino ensinava, né? A gente não pode ir para o mar de uma vez só, a gente vai nadando aos pouquinhos. Então, também feito o professor Juan Manuel, nós não podemos prescindir dos gregos, do exercício da reflexão, e para esta mesa eu preparei uma brevíssima reflexão. Desculpem, esse cachorro, esse perro é do vizinho. Professor de lógica, o senhor vai me entender. Vai sair uma manchete assim: professora de filosofia medieval mata o cachorro do vizinho. O vizinho ou o cachorro? Bom, é o home e o office. Ainda bem que os medievais não tinham isso, né? Bom, das minhas inspirações é Hugo de São Vítor, porque ele, professores, dava aos seus alunos um instrumento. Claro, nossos alunos não escreverão se não fizerem leituras. E quais leituras nós vamos oferecer no mundo digital? Então, eu preparo sempre textos dos próprios pensadores, trechos, não calhamaços, de forma que ali nós podemos sacar, como se diz, tirar problemas para hoje. Hugo de São Vítor aconselhava aos estudantes que lessem tudo, que não desprezassem nada, que lessem. Claro, obedecendo a uma regra, a regras, né, o próprio livro da arte de ler. Aí eu penso que se Hugo de São Vítor estava às margens do rio Sena, nós estamos às margens digitais, por todos os lados. Muita informação, muita. Nunca tivemos tanta informação na palma da nossa mão. Eu, por exemplo, quando eu estudei Santo Agostinho, aluna da universidade, eu não tinha acesso às boas traduções. Hoje eu tenho um site, Agostinho Witch, com tudo, em todas as línguas. Eu posso conferir. Se Agostinho diz uma palavra, eu vou lá e confiro em 1 minuto. Mas eu preciso querer fazer isso. E eu preciso ser uma professora que demonstre o gosto pela pesquisa. Então, isso que eu tenho procurado fazer, com algum êxito. Então, não é tanto uma recomendação didática, mas me parece que a gente deve começar pela leitura. E quando eu digo leitura dos textos, mas também das artes visuais. Muitas vezes eu coloco um quadro ou um mapa, né? Onde é que nós estamos? Onde é que essa tal de Cartago, para falar da patrística, onde é que Santo Tomás andava, chamando a atenção de todo mundo? O que era uma escola medieval? Então, eu também tenho usado muito, sempre gostei, das artes. E acho que, como nós não precisamos reinventar a roda, né? Ler, escrever e a boa vontade para ensinar. Muito obrigado a todos. Por hora é isso. Obrigada. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra al doctor Nicolás Lázaro.
Entonces, bueno, la pregunta que yo traigo es la de estudiar, o enseñar o investigar filosofía medieval, y todavía hoy, ¿para qué? Esta pregunta digamos, me la han realizado muchas veces en mi trayecto doctoral, es decir, a diferencia de los doctores que acaban de hablar, yo recién estoy iniciándome en la carrera académica, haciendo mis primeras armas, ¿no? Andando el camino. Entonces, he ido a buscar algunas justificaciones a propósito de esta reflexión, por ejemplo, en dos trabajos, en el trabajo de John Marenbon y en el trabajo de Pedro Mantas España, que hace un análisis, un estudio sobre este aporte de John Marenbon, que se llama ¿Por qué estudiar filosofía medieval? Y es un aporte a una obra colectiva intitulada Warum noch Philosophie, es decir, ¿por qué todavía la filosofía? Entonces, el trabajo de Marenbon se divide en tres partes, pero la que interesa en este punto es la primera parte, donde propone algunas justificaciones para la distinción que realiza entre el estudio de lo que llama la filosofía anticuada y la filosofía secta, o la filosofía odierna, o la filosofía... Esta distinción entre la filosofía anticuada y la filosofía del día de hoy es considerada anticuada. Entonces ofrece 6 tipos de justificaciones. Yo las repaso rápidamente, son muy interesantes. Dice, está en primer lugar la justificación filosófica, es decir, cuando uno defiende los argumentos de esta filosofía anticuada son una contribución útil para el debate actual. La justificación histórica, que propone el estudio de la filosofía que él llama anticuada como algo que pertenece a la histórica, es decir, el approach histórico, lo dice textualmente, la división del trabajo, es decir, reservar una parte de la historia de la filosofía medieval al estudio de los procesos históricos, la posición de los grandes filósofos, y aquí lo hace citando también al reconocido medievalista Anthony Kenny, donde dice que, bueno, que la filosofía es algo tan difícil que solamente algunos grandes pensadores a lo largo de la historia han podido pergeniar o han podido comprender o han podido asuntar. Y bueno, y la última que estaba diciendo era de hacer extraño, o hacer que lo extraño resulte familiar, y es mejor, y que la analiza Pedro Mantas en este último artículo del 2019. Dice, bueno, entonces, ¿por qué tenemos que estudiar filosofía medieval? Para que de algún modo interpele o cuestione el lenguaje o el debate contemporáneo. Estas fueron las justificaciones que yo fui a estudiar y que quería repasarlas así rápidamente. Pero el motivo detrás de todo esto, considerando, ¿no?, los aportes de todas estas personas y de todos estos autores y de todos estos pensadores, yo lo que quisiera apelar es a la experiencia, por ser irrespetuoso, pero que es mucho mayor, digamos, que la mía, debido a los años que tienen en este oficio, porque sinceramente las veces que yo he cursado, por ejemplo, algunos seminarios de doctorado con algunos compañeros aquí en la Universidad Nacional de Rosario o en otros, todos siempre me hacían la misma pregunta, ¿no? Cuando uno se pone a hablar, de decir, bueno, ¿qué estás investigando? ¿Qué estás estudiando? Cuando me tocaba el turno a mí, que yo investigué los comentarios de Cardenal Cayetano a la zona de teología, pero ¿para qué todavía filosofía medieval? Y era una pregunta, pero digamos, ¿qué es lo que pasa? Que inclusive estudiantes de filosofía o que ya están en grado, digamos, de hacer un doctorado, todavía me sigan preguntando por el sentido último o por el fundamento o la autojustificación constante a la que me vi sometido, decir, bueno, yo estoy estudiando filosofía por esto y por esto. Digo, a nadie se le ocurre, pero sí, por ejemplo, ¿por qué estudiar filosofía medieval? Entonces, eso era lo que yo quería compartir acerca del estudio, la enseñanza, etcétera, de la filosofía, ¿no? Es decir, compartir esta experiencia que tal vez muchos de ustedes hayan tenido. Sí, Nicolás, algunos pienso que la hemos tenido. Muchísimas gracias. Y es cierto esa pregunta. A los otros no se los pregunta por qué estudian, sí. Gracias, Nicolás, muchísimas gracias.
Le damos la palabra ahora a la doctora Celina Lertora. Gracias. Yo no voy a hablar de mi experiencia porque ya otros han hablado, sino más bien de una cuestión que me preocupa, de presente, pero sobre todo de futuro, y que es las dificultades que está teniendo la filosofía medieval en el marco mayor de las historias de la filosofía y en un marco todavía mayor que es el de los estudios humanísticos en general. Yo creo que no es fácil que haya investigación medieval si no hay a la vez cátedras. Por lo tanto, creo que la cuestión más importante en este momento es las dificultades que hay para la continuación de las cátedras de filosofía medieval, sobre todo en Europa, y lamento que no estén presentes nuestros colegas de Europa que participaron en otras sesiones para dar mayores detalles de esto. De cualquier manera, en estos momentos se estima que hay menos de 20 cátedras de filosofía medieval en Europa. En Argentina se han creado muchas universidades, pero las cátedras de filosofía no han aumentado y por lo tanto tampoco las de filosofía medieval. Yo creo que esto tiene que ver, y de esto se habló en un congreso nuestro de la red en el 2008, con los convenios de Bolonia y con el nuevo modo de organizar las carreras universitarias. Es un hecho que las humanidades dentro del plan de Bolonia están siendo cada vez más desfinanciadas. Para poner un ejemplo, por eso vuelvo a decir, lástima que no están los españoles, la ley española coloca todas las humanidades en un solo capítulo, lo cual significa una distribución de fondos muy inferior. Esto es un hecho y si bien todavía no se nota en América, se va a notar en los próximos años, porque este modelo está creciendo. Quiero decir también una cosa que es muy importante. Existe un manual general universal sobre la cuestión de la investigación científica, que por supuesto tiene también que ver con la enseñanza, que es la serie de manuales de Frascati. En la última edición del manual de Frascati, prácticamente la filosofía ha desaparecido. De modo que esto hay que tenerlo en cuenta porque es una realidad para todos nosotros. Yo recuerdo que en el 2008 un profesor comentaba, ¿qué les estamos vendiendo a nuestros alumnos? ¿Se van a poder jubilar como profesores de medieval? Esto que él decía en el 2008, cuando todavía no se habían empezado a aplicar los acuerdos de Bolonia, es hoy una realidad. De modo que nos tenemos que hacer cargo de que no va a ser solo, como explicaron hasta ahora, convencer a nuestros alumnos de la conveniencia de la cuestión de la filosofía medieval, sino que también va a haber un problema para convencer a las autoridades en general y a los administradores de la ciencia que la filosofía debe tener un lugar, y dentro de ella la filosofía medieval. La segunda causa que yo veo de dificultades, y que de alguna manera se habló aquí, es que en general los mismos filósofos no conceden importancia a la historia de la filosofía. No solamente no se la conceden de hecho, sino que también hay toda una teoría y una metodología que habla de la transhistoriedad de los conceptos filosóficos. En otras palabras, que Platón puede ser considerado un dialéctico en el mismo sentido que Hegel. Y esto, por supuesto, es una teoría, diríamos, una metodología o una concepción epistémica de la filosofía que le quita lugar a la cuestión histórica, y esto lo hemos visto todos cuando muchos colegas dicen, ¿para qué vamos a utilizar horarios para enseñar historia de la filosofía, si total Aristóteles se lo ve en lógica, se lo ve en antropología, se lo ve en ética, etcétera? O sea, esta dispersión de las teorías, al no unificarse en el estudio de una persona o de un grupo, me parece que conspira también no solamente contra la pervivencia de la filosofía medieval, sino en general de todas las historias de la filosofía. Y que constituye un cierto presencialismo que no sé si es bueno, porque
Hablamos mucho de la necesidad de colocar cada problema filosófico en su contexto, pero precisamente si a una teoría filosófica, por ejemplo, el hilemorfismo, la comparamos con otra, como por ejemplo la tríada dialéctica hegeliana, sin tener en cuenta los contextos autorales, Aristóteles no es lo mismo que Hegel, y sin tener en cuenta sus parámetros del status questionis, o sea, a qué responden, cuál es la pregunta que cada uno de estos autores responde con su teoría, me parece que puede haber grandes dificultades de comprensión de la filosofía misma, no digamos ya o sea, la misma dificultad para entender a Aristóteles vamos a tener para entender a Heidegger o para entender a Gadamer. De modo que esto es lo que quería decir y me parece que tenemos que tomar en serio que hay problemas reales que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestra manera de concebir la filosofía. Hay problemas reales que tienen que ver con cómo y para qué la filosofía en el mundo de la ciencia. Y por último, ¿puede la filosofía pervivir en un planteo de transmisión de conocimientos de tipo científico como el que proponen en estos momentos los gestores, los que hacen gestión de los recursos científicos, o realmente la filosofía saldría perdiendo de esto? Yo recuerdo una mesa redonda. Perdón, Celina, ya estamos en tiempo, Celina. Muy escandalosa, en la cual se planteó esto y una persona dijo: yo creo que instituciones como el CONICET o como los sistemas científicos hacen mucho daño a la filosofía. Fue un gran escándalo, pero bueno, es algo para tomar en cuenta. Gracias. Muy bien, comenzamos entonces con Jimmy Basur. Te escuchamos. Sí, muchísimas gracias, Susana. Encantado de estar aquí con ustedes en este intercongreso, conocer tanta gente interesada en el estudio de la filosofía medieval y sobre todo con trabajos muy profundos que de verdad me ha hecho pensar que en América Latina sabemos hacer bien las cosas. Aprovecho la ocasión para saludar al doctor Bacigalupo. Gracias a usted, pues encontré el gusto por Pedro Abelardo y ya desde hace muchos años y bueno, para mí es un honor estar en esta ocasión y por lo menos a través de esta pantalla saludarle. Voy a pasar de inmediato a la experiencia personal en lo que es en relación con la enseñanza de la filosofía medieval en la Universidad de Costa Rica. Desde hace unos 20 años, un poco menos, yo estoy a cargo de enseñar la filosofía medieval en mi universidad. Significó heredar de un colega que me antecedió un estilo, un modo, una idea de lo que significaba la filosofía medieval y por lo tanto en un momento dado me tocó a mí pensar si debía continuar con ese modo de estudiarlo, debía ensayar otros. Por lo tanto, me hice algunas preguntas: ¿cómo debían estudiarse los autores medievales? ¿Qué categorías debían atravesar el estudio de los autores medievales? Y una tarea que todavía considero que es medular, identificar la presencia de la filosofía en los autores medievales. No preguntarles a ellos si ellos hacen filosofía, que eventualmente puede ser que sí, pero sí rastrear la presencia de la filosofía a lo largo de sus escritos. Por supuesto que eso significó para la enseñanza de la filosofía medieval una serie de ajustes. Por ejemplo, preguntarse cuál era la versión historiográfica más pertinente de Thiel Ginson o Alain de Libera, no en un sentido excluyente, sino cómo puedo juntar a ambos historiadores en un curso de filosofía medieval. Por otra parte, también había que identificar categorías y alcances, por ejemplo, cuáles son los problemas especulativos que los maestros asumieron, sus formas de argumentación y el ejercicio filosófico medieval, en el sentido de que la filosofía que ellos heredaron y utilizaron, al final, al utilizarla, ellos hacían un ejercicio filosófico, aunque fuera para fines teológicos. Después había que desarrollar el carácter filosófico al estudio de los escritos medievales.
Estoy pensando todo eso en el trabajo que un curso se hace. Para poder desarrollar ese carácter filosófico era necesario entender que la categoría de filosofía medieval es una invención posterior, que la selección de autores no obedecía a razones justas para con la época y que por supuesto los afanes apologéticos solamente terminaban estereotipando la filosofía medieval. Otros ajustes: cada lectura de un texto medieval, eso era una de las tareas, asumir la lectura de textos de autores medievales. Cada lectura significaba una forma de diálogo, es decir, ¿qué le dice el autor medieval al estudiante? Y cómo reacciona el estudiante a lo que le dice el autor medieval. Cada autor bien, y a partir de ahí el desarrollo de destrezas especulativas con los textos. Si tenemos presente que el estudio de la filosofía antigua, de alguna manera, era un cierto diálogo con los estoicos, Aristóteles, Platón, etc., y el estudiante tenía que asimilar problemas y responder a esos problemas, la misma estrategia se usa con la filosofía medieval. En ese sentido es un ejercicio filosófico para el estudiante que quiere adentrarse en el universo filosófico. A todos estos cambios que yo me encargué de realizar en el curso de filosofía medieval, que es un curso para bachillerato, se sumaron unos cambios curriculares en la escuela de filosofía. Concretamente se sumaron 2 seminarios de filosofía medieval, uno más avanzado que el otro. El primero de ellos se dedica al estudio del pensamiento místico y el pensamiento de mujeres, y el otro al pensamiento franciscano. Aunque esos son los programas que se aprobaron para efectos de la universidad, nosotros tenemos libertad para modificarlos. Por ejemplo, yo tengo la deuda de ofrecer un seminario sobre pensamiento islámico. Vamos a ver si algún día la ofrezco. El objetivo era el mismo con esos seminarios: leer autores directamente, dialogar con ellos y evidenciar líneas de pensamiento. Por supuesto, hay que agregar que uno de los intereses es desarrollar la escritura filosófica. Los estudiantes tienen que aprender a escribir filosofía. Algunos son muy duchos, algunos son muy hábiles, algunos tienen una facilidad, otros no. Y algo que alguno de ustedes mencionó hace un rato, curiosamente, el programa el plan de estudios de historia del arte comparte cursos con filosofía, y en buena cantidad de veces tuve excelentes estudiantes de historia del arte que hacían unas intervenciones mucho mejores que las de los estudiantes de filosofía. Ni modo, en todos lados se cuecen habas, como dicen. Finalmente, bueno, ya llegué, acercándome al final, otro de mis intereses fue establecer vinculaciones, es decir, los autores medievales resuenan en diferentes momentos, en diferentes tiempos. Por ejemplo, con Anselmo leía a Descartes, con el maestro Eckhart leía a Heidegger, con el pseudo Dionisio a Wittgenstein. Eso me permitía establecer patrones de comparación, continuidades conceptuales y problemas contemporáneos ilustrados con el pensamiento medieval. Cito uno muy rápido. Actualmente la tesis panpsiquista, por ejemplo, o la discusión sobre la relación, sobre el problema mente-cuerpo, posiblemente haya que leerlo cuando leemos el De Unitate Intellectus contra Averroístas de Tomás de Aquino. El giro filosófico, esa creo que es la preocupación más importante. Ya estamos llegando al tiempo. Gracias, voy cerrando. Sí. Paso de inmediato me concentré en docencia, paso a investigación. En investigación, lamentablemente, el trabajo es poco. Algunas tesis de licenciatura sobre San Anselmo, Tomás de Aquino, Buenaventura, la idea de mujer en autores patrísticos, Nicolás de Cusa, y de mi parte unos pocos proyectos de investigación, uno sobre razón y ética en Pedro Abelardo, la traducción sexta de Malo de Tomás de Aquino y la traducción de la condena 1277, que todavía está sin publicar. Eso era básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Bien, vamos entonces a abrir un espacio para comentar, debatir. Me parece que
Sí, Silvia, no sé si quieren los expositores hacerse algún comentario entre ustedes. Sí, yo quería comentarle a Jimmy que me parece muy interesante la idea de vincular un pensador medieval con otro posterior, pero claro, tal vez la dificultad allí sea para los alumnos que en medieval se enseña en un año y contemporánea está 2 años después. Entonces, no sé cómo solucionas ese problema, porque por lo menos a mis alumnos yo les podía leer algo anterior o tal vez del Renacimiento, pero difícilmente de contemporáneo. Todavía no habían visto esa parte de la historia de la filosofía. Entre nosotros, en general, filosofía medieval está en el 2º año, por lo cual tampoco han visto metafísica, tampoco han visto gnoseología o teoría del conocimiento. Es decir, son limitaciones también para comprender la filosofía medieval en toda su importancia. Yo quería añadir a eso que acaba de decir Celina, que en mi caso también tenía la misma dificultad que ella ve, pero lo que yo hacía era indicar, señalar que había una ruta que conducía a Kant a partir de aquí, había una ruta que podía llevarnos a Wittgenstein, los mencionaba, no los trabajaba y los desarrollaba porque no daba tiempo ni había las condiciones para hacerlo, pero sí les daba la indicación, la señalación para que ellos más adelante en la carrera pudieran eventualmente recordarlo y hacer las conexiones ellos mismos. Sí, Jimmy, y luego Silvia. Sí. No sé si esto es una fortaleza o una debilidad del programa nuestro. Nuestros estudiantes no siguen un plan ordenado y en realidad tienen la oportunidad de seleccionar los cursos semestre por semestre que quieren llevar. En 2º año pueden llevar seminarios perfectamente. Pueden llevar medieval sin haber llevado clásica. Bueno, no, mentira, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Pero pueden llevar medieval y ya conocer a Wittgenstein o a Nietzsche. ¿Ya? En ese sentido, es una ventaja y una desventaja. ¿Ya? Ahora bien, eso por un lado. Y lo otro es que, por supuesto que cuando leemos, cuando yo leo a San Anselmo y lo remito al discurso del método de Descartes, que es como el texto más fácil de manejar, no me meto con las meditaciones metafísicas, pues lo que hacemos es una selección, nada más. Y lo que hago es un trabajo de comparación sencillo para que ellos vayan viendo, porque mi interés es conectar. Mi interés es ver que Descartes era tan medieval como lo fue Guillermo de Ockham o como lo fue Duns Scoto, ¿ya? Entonces, es en ese sentido. O Wittgenstein, que reproduce un problema que el pseudo Dionisio ya se había planteado en la teología mística, ¿ya? El asunto del silencio, el asunto de cuando se agota el lenguaje, ¿qué queda? ¿Ya? Entonces, por ahí los llevo. Eso era. Silvia? Então, colegas, eu fico muito agradecida de ouvir todas essas experiências e confirmar que a gente vai no caminho certo. Me parece, professora Celina, que uma das maiores ameaças nós vamos reduzir mesmo o número de cadeiras por conta da cultura transdisciplinar. Eu que trabalho em universidade particular, como a Pontifícia, nós sabemos que temos que garantir matrícula com número de aula, o que já dá um prejuízo enorme, porque os alunos não podem fazer caminhos, por exemplo, estudar Abelardo com a ética atual, sei lá, a ética da intenção. Então, eu queria dizer isso, a gente precisa fortalecer a importância das humanidades na formação dos sujeitos, dos jovens. E, claro, a filosofia é a mãe de todas. Então, aí eu acho que nós temos um lugar neste mundo que a gente pode aproveitar a cultura digital. Por exemplo, eu fiz um seminário, só trabalho na graduação, sobre a questão da moral em Tomás de Aquino, algumas questões sobre o De Malo.
dos chamados vícios, mas com uma condição: eles tinham que trazer um texto ou uma obra ou uma canção medieval para expor a questão de Tomás de Aquino. Então, ao invés deles se enfastiarem com textos duros, eles começam pesquisando na internet, acham coisas e coisas. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo. E Platão fazia isso. Platão ensinava contando histórias, contando mitos. Por que a gente não pode fazer isso também? Platão é o maior criador de histórias para ensinar a filosofia para os alunos, para os ouvintes. Não é? O mito da caverna permanece mais atual do que tudo. Sim. Bom, é isso. Graças, colegas. Muito obrigada. Gracias, Silvia. Sí, Nicolás Lázaro, por favor. Sí, mi aporte, o también mi pregunta para los colegas es la siguiente, porque, digamos, yo tuve la suerte o la gracia de que cuando estudié filosofía, todavía latín era una materia que estaba dentro de la currícula y era obligatoria. Tengo entendido que en algunas universidades, para el currículo de filosofía ya no es así o ha quedado de un modo optativo. ¿Cómo es en el resto de las universidades? Y por supuesto que es mucho más fácil o interesante estudiar la filosofía medieval y en el segundo año tal vez, que generalmente concordaba con lo que era la enseñanza del latín, ¿verdad? Esa es mi pregunta también. Y bueno, y ni hablar del griego con filosofía antigua en el primer año, ¿no? Sí. Voy a comentar que después de Nicolás está José Herrera, Mariano Pacheco, Luis Fernando Benítez, César Ibarra, y allí me parece que nos va a dar el tiempo. Sí, si alguno quiere responder, por favor. Bueno, sí, en el caso de la Universidad de la Católica de Lima, hace ya más de una década que es optativo el latín, que ya no es obligatorio, pero curiosamente, en este periodo en el que el latín es optativo, hay más vocaciones medievales que las que hubo antes. Así es que yo no veo una conexión necesaria. O sea, si alguien está realmente interesado, va a buscar cómo aprender el latín, sea en la universidad o sea por algún otro medio. Yo quería decir que en Argentina también está tendiéndose a que el latín no sea obligatorio, pero por otra parte también es verdad que aun cuando es obligatorio, a veces es solamente un año o dos, y eso es absolutamente insuficiente de modo que, como dice Lucho, es necesario que el interesado estudie latín por su cuenta. Lo que me parece importante es que cada carrera de filosofía establezca una cátedra, una buena cátedra de especialización en latín y en griego, para que la gente también pueda trabajar, y desde luego sería ideal en árabe, para que se puedan trabajar otras disciplinas medievales, como por ejemplo filosofía bizantina o filosofía árabe. Esto sí, que sea optativo indudablemente, pero que exista, ¿no? Gracias, Celina. José Herrera pregunta a todos, comenta: me parecen interesantes todas las intervenciones. Quisiera preguntar acerca de las formas en las que se podría hoy enseñar filosofía, particularmente medieval, teniendo en cuenta las herramientas actuales tecnológicas y culturales, valga decir, videojuegos, cines, etcétera. Me parece que en parte lo ha respondido Silvia, pero si quiere alguien complementar lo que había comentado Silvia. Hay un chat de César Ibarra sobre eso. Sí, pero antes, por eso, pero teníamos otras preguntas antes. Por eso, ahora vamos. Y también, con respecto a esto, perdón por meterme, pero tenemos nosotros, bueno, un colega que también hizo un juego filosófico. Mariano, sí. Sí, un comentario muy cortito, que hay una línea muy interesante que observé entre distintas intervenciones de las que hubo, que tiene que ver con
creo que lo dijo el doctor Campos, enseñar filosofía medieval como filosofía y ya. Y así como el profesor Lázaro también hablaba de esta necesidad de justificarnos que tenemos quienes nos dedicamos a este ámbito, o en mi caso que estamos comenzando a dedicarnos a este ámbito, nadie tiene necesidad de justificarse cuando dice que se va a dedicar a Platón o a Hegel, ¿verdad? Y es porque justamente está más internalizada esta cuestión de que se puede establecer un diálogo filosófico con ellos, aún comprendiéndolos dentro de un contexto. Por eso me resulta interesante esto que comentaba también el doctor Washburn respecto a el diálogo que se produce entre el estudiante y el autor en la lectura de las fuentes, que quizás es algo, quizás sea lo fundamental, y por eso quería consultarles si creen que hay ahí un hincapié en que los autores medievales todavía nos digan algo como individuos y que le digan algo a nuestra sociedad, aún sabiendo que hablaban en otras sociedades. Mi experiencia como estudiante ha sido leer a Guillermo de Ockham y que me diga algo sobre mi sociedad, y que me diga algo sobre discusiones que hoy están en curso en la filosofía contemporánea, no solo como historia de la filosofía o para un curso de historia conceptual, ¿verdad? Sino que alguna discusión en ellas todavía puedan establecer ese diálogo. Quería recalcar ese punto nomás que creo que tensiona de alguna forma muchas de las intervenciones. Voy a leer los mensajes y preguntas que hay en el chat para que después ustedes las vayan respondiendo. De Luis Fernando Benítez a todos, para quien quiera, ¿cuáles son los sesgos que acompañan al pensamiento y filosofía medievales? De César Ibarra, yo estoy haciendo un torneo, entre comillas, en el que los estudiantes escogen entre temprana, alta o baja edad media. Luego escogen un tema de interés, brujas, alquimia, templarios, etc. Finalmente escogen un formato, novela corta, cuento filosófico, trova, etc. Al final se escogen los mejores trabajos con ayuda de un jurado externo. Con eso están encantados. Bien, y otra, César Ibarra, otra cosa es usar temas, entre comillas, fronterizos, las herejías, feminismo medieval, polémica, antipapados, etc. Lo polémico los mueve más. De Luis Fernando Benítez Arias, no olvidemos que la Edad Media tiene también las capas árabe, judía, india, china, etc. No es solo la capa latina. De Beatriz Reyes Oribe, el tema es la necesidad de potenciar fuera del sistema, si es necesario, la cultura clásica y humanística. Un tema ahora para discutir, Beatriz. Silvia Contaldo, concuerdo con el profesor Basigalupo. Por aquí se ha ofrecido en apenas un semestre, bueno, nosotros también tenemos solo un semestre. Lamentablemente muchos alumnos llegan con serias deficiencias en la lengua portuguesa. ¿No sería mejor enseñar a leer y escribir pequeños textos filosóficos? Iván Gabriel Choque, muy interesante la propuesta de la mesa. Una consideración respecto a las exposiciones de Nicolás Lázaro y Celina Lertora. Me parece que la pregunta que trae a colación Nicolás sobre ¿por qué investigar filosofía medieval? Se relaciona con lo dicho por la doctora Lertora sobre los modos en que se piensa la filosofía en la actualidad, sin una relación histórica adecuada. César Ibarra, tengo una web especializada en herramientas medievales que les gusta mucho. Beatriz, es un problema presente en muchos sitios y nos toca decir por qué las humanidades son importantes para la sociedad. Las empresas no se van a encargar de hacerlo. Aquí está, bueno, pueden buscar la web del doctor Ibarra.
de Ignacio Pérez de Ignacio Pérez Constanzo, yo veo una tendencia a optar por carreras de humanidades, con opción de áreas, tales como filosofía u otras, y esto permite que haya menos exigencia de asignaturas como las de los idiomas. Esto gana en interdisciplinariedad, pero pierde profundidad en, por ejemplo, los idiomas. De Celina Lertora. Creo que es importante vincular justamente la historia, los problemas sociales, económicos, etcétera, del medioevo eran análogos a los actuales, aunque naturalmente con ciertas diferencias. Ejemplo actual, la pandemia y el modo de tratar las pestes en la Edad Media. Hay analogías sumamente interesantes que permiten una relectura actual de textos medievales sobre el sentido de la peste. Sí. Juan Manuel, a todos, recuerden el verso, la rosa es sin por qué. Gracias. No sé, bueno, aquí hemos leído todo. Lo que quieran lo que quieran comentar, conversar, dialogar, de todo lo escrito, me parece que es una lástima que, voy a ver si lo puedo grabar a esto, sacarle fotos, porque me parece que es una lástima si se pierde. Yo quisiera sí. volver sobre el tema de las humanidades y la inserción de la filosofía dentro de las humanidades, porque se habló bastante sobre eso. Sí, coincido que el problema en el que estamos, Jimmy, Silvia, es precisamente que parece que ahora tenemos que justificar a las humanidades, no solo a la filosofía. Porque es como que se ha caído un imaginario de una cultura que incluía a las humanidades. Es también el momento, me parece, de preguntarnos si los que estamos en los ambientes de humanidades o en esa gran área de humanidades no tenemos algo de culpa o de responsabilidad en eso, y por qué le tenemos que exigir a un ingeniero o a un economista que comprenda la importancia de Cicerón o que lea a Plutarco, o que le importe lo que haya dicho Heidegger o Aristóteles. Creo que también esto tiene que ver con un cambio muy grande en la cultura general. Es decir, hace 30 o 40 años en el secundario había una cantidad de materias y de contenidos que tenían que ver con las humanidades que hoy ya no existen. Hoy hay prioridades hacia los idiomas actuales, hacia justamente las tecnologías, etc. Y finalmente quería decir que, sinceramente, me parece interesante que uno motive a los alumnos con algunos recursos, pero tengamos cuidado que no sea que en realidad el estudiante se interesa porque le gusta el recurso y no porque le gusta lo que realmente hay detrás del recurso. De modo también, que eso también me parece que un exceso de deslumbramiento en el recurso didáctico, eso ya lo han señalado muchos expertos, puede ser negativo a la hora de formar vocaciones reales para la disciplina. Esto sucedió, y quiero comentar un dato, con unos que intentaron unos juegos de dados, etcétera, para simplificar y hacer, digamos, interesante el estudio de las matemáticas en el último curso del primario y durante los primeros años del secundario. Los estudios sobre esto arrojaron que eso no había producido ninguna vocación matemática. Jimmy. Sí, yo quiero continuar con lo que acaba de mencionar Celina. Perdón, ¿sí? Luis. Jimmy y usted, ¿sí? Muy breve. Un momentito. Sí, por favor. Nosotros tenemos un problema muy semejante en nuestra universidad, porque esa es la Universidad de Costa Rica se dice humanística. Si ustedes me preguntan, yo no creo que sea humanística en este momento. Lo fue hace 30, 40 años, ahora no. Y sin embargo, es un asunto que todavía no nos estamos replanteando seriamente. A diferencia de lo que dice Celina,
¿por qué no un ingeniero haciendo poesía? ¿Por qué no un sociólogo disfrutando estudiando composición musical? ¿O por qué no un lingüista interesado en cuestiones de ingeniería mecánica? O sea, el asunto es que hay que repensar cómo una universidad tiene que ser humanística, cuál es el papel que las humanidades juegan en la universidad, sin que sean simplemente un departamento, y de tal manera que haya una respuesta también para la sociedad de por qué las humanidades son importantes para el imaginario compartido, para entender muchos problemas, etc. Eso era. Gracias, Jimmy. Sí, doctor Bacigalupo. Sí, no, la idea es básicamente la misma que han señalado ya los colegas, no voy a abundar, solamente quiero señalar que los recursos que se pueden utilizar para despertar el interés, en mi experiencia, están vinculados con la capacidad que tengan esos recursos, sea por ejemplo la historia, o sea algunos otros aspectos de la cultura medieval, que puedan tocar fibras que los estudiantes sientan en este momento en sus vidas. Y tengo la experiencia positiva en relación con los simbolismos. Yo creo que hay una sensibilidad, no se trata solo de los estudiantes de humanidades, yo creo que los ingenieros o cualquiera que sienta que se toca una fibra que está vinculada con la capacidad que tienen los símbolos de afectar nuestra vida, eso es ya un canal de contacto con la cultura medieval que podría explotarse. Lo que pasa es que en realidad no hemos sido entrenados para eso. Hemos sido entrenados a trabajar con el pensamiento estrictamente conceptual, estamos habituados a hacerlo en gran parte. Podría decirse que la responsabilidad de que no haya tanto interés por la cultura medieval es nuestra, porque no hemos sabido recoger de la cultura medieval lo que tiene como puentes de contacto con el hombre, la mujer, el joven del día de hoy. Y ahí creo que tenemos que hacer, ya no los que nos hemos retirado, sino los jóvenes, los que están recién entrando, tendrían que hacer un trabajo de preocuparse mucho más por aspectos estéticos que están todavía siendo, que están reclamando una atención que no ha habido en la forma como se ha venido enseñando la filosofía de la Edad Media. Sí, doctor Bacigalupo, muchísimas gracias. Sí, coincidimos en muchas de estas cuestiones. Esta mesa da para mucho debate y estamos pensando en la red de armar una mesa temática sobre este tema, de tener un espacio dedicado a estas cuestiones. Por eso yo he sacado fotos de lo que ustedes han dicho, lo vamos a pasar por escrito, y me parece que eso puede ser el detonante de una mesa temática como hemos estado haciendo. Supongo que estarán de acuerdo con esto, espero que sí. Y bueno, acá hay más mensajes, así que los voy a seguir fotocopiando de algún modo. Así que bueno, les agradecemos muchísimo el interés que han mostrado, las ideas que aquí se han compartido. En todas hay cuestiones para tener en cuenta para la práctica personal y para seguir compartiendo. Por lo tanto, quedamos en esta idea, trataremos de llevarla a cabo, y bueno, mañana nos encontramos nuevamente a las 11 de la mañana, y con el mismo link vamos a ingresar. Mañana a las 11 de la mañana, ay, se me fue la agenda, el tema. Ups. Mañana seguimos con la mesa número 7 y la coordinación de Ignacio Pérez Constanzó. Por favor, tenía puesto aquí y lo perdí con la conversación. Bien, hasta mañana, muchísimas gracias.